Bueno, tengo el honor de darle la bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de este jueves 19 de noviembre en el inicio. Este es el arranque de esta serie de jornadas de diálogo que son promovidas por la plataforma ciudadana Transformemos Honduras y que buscan recoger la opinión de diferentes expertos con el fin de poder construir una propuesta para un plan integral nacional de salud. Y qué mejor manera que arrancar esta serie de espacios de diálogo que promueve la plataforma Transformemos Honduras y cada una de sus organizaciones integrantes, que con la presencia de un panel de lujo que vamos a tener la oportunidad de escuchar. Es importante recordarles a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales de la Asociación para una Sociedad Más Justa, de Transformemos Honduras y de diversas organizaciones que también se han sumado a esta transmisión en vivo, así como las personas que nos acompañan en esta sala en Zoom que se ha habilitado, que Transformemos Honduras ha demandado un plan integral nacional en salud que sea diseñado, que sea implementado por expertos y no por políticos y sus intereses. Es por ello que este conversatorio virtual denominado Una mirada al sistema de salud va a servir para generar este espacio de interacción para que distintos actores con experiencia y con conocimientos en temas de salud puedan analizar los desafíos, compartir sus ideas y sus posicionamientos en torno a la problemática del endeble sistema de salud que tenemos en nuestro país. Para poder iniciar esta jornada, le voy a pedir en estos momentos a la representante de Compasión Internacional, la señora Keila Jiménez, que nos ayude con una invocación a Dios. Keila, se habilita su micrófono y la escuchamos a continuación. Bienvenida. Gracias, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos a todos. Gracias por el enorme privilegio que el Señor Jesús nos da de hacer lo que dice Proverbios 31, 8, 10. Levanta la voz por lo que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz y haz justicia, defiende a los pobres y a los necesitados. De alguna forma, lo que hacemos, nuestras contribuciones apuntan a eso, a levantar la voz por los que de alguna forma no pueden hacerlo. Ese es un versículo muy especial para nuestro Ministerio Compasión y el cual comparto con ustedes. Creo que es meritorio poder iniciar orando, así que ahí donde está vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, entramos ante su presencia con acción de gracias, Señor. Gracias, gracias, porque aún en momentos de dificultad, Señor, hoy más que nunca estamos asidos, agarrados fuertemente de sus manos y confiando, Señor Jesús. Así como encontramos en aquella narración de su palabra, cuando vino la tempestad, Señor, usted dormía sobre la barca y aunque los discípulos tenían angustia o miedo, usted, oh Señor, tenía el control de todas esas cosas. Padre, gracias por el control que usted está teniendo. Ayúdenos a entender, ayúdenos a aprender, ayúdenos a hacerlo mejor para poder ayudar al que lo necesita, Señor. Padre, también hoy en este tiempo queremos, oh Dios, poner bajo sus manos este tiempo precioso que vamos a tener, Señor Jesús, para conversar, para contribuir a esos planes de bien para con tu pueblo hondureño, Señor maravilloso, para con aquellas mujeres, con aquellos niños, con aquellos ancianos, aquellos hombres, Señor, para con todos los grupos sociales, planes de bien. Así como dice tu palabra, oh Dios, en Lucas 2:52, que usted crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres, que también esta población a la cual nosotros queremos hoy ayudar, ellos puedan crecer integralmente. Tu palabra dice, oh Señor, que pongamos en ti nuestros planes y ponemos en tus manos este tiempo que vamos a tener, que sea de provecho y que nuestra voz que hoy estamos levantando también tenga que llegar, oh Dios, a los lugares que tiene que llegar y que hagas incidencia, Señor maravilloso. En tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, oramos, amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Muchísimas gracias a Keila Jiménez en representación de Compasión Internacional.
Estamos conscientes y coincidimos diferentes sectores de nuestra población que la histórica falta de atención al sistema sanitario en Honduras se ha visto agudizada producto de la pandemia de COVID-19 y aún más en evidencia por las repercusiones que ha dejado recientemente el paso del fenómeno natural ETA y más recientemente IOTA en nuestro país, ocasionando aún más la ausencia de una atención médica digna, oportuna y efectiva y que esté a disposición de la ciudadanía, así como un personal médico sin el equipo de protección necesaria para realizar su labor. Precisamente para ponernos en contexto de cuál es la situación del sistema de salud en Honduras, a continuación, en el uso de la palabra, el señor Carlos Hernández. Él es el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Don Carlos, habilita su micrófono. Le escuchamos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Qué enorme privilegio estar con un grupo de profesionales, amigos, luchadores, con una vasta experiencia y que por muchos años desde sus espacios han venido trabajando y haciendo un esfuerzo para tratar de que nuestra población pueda tener una atención médica, un sistema de salud con calidad, recibir atención con calidez. Y bueno, yo podría describir muchos de los indicadores que se han venido hablando en los últimos años y el deterioro sistémico que ha venido sufriendo el sistema de salud, particularmente desde hace ya un poco más de 12 años. Un grupo de ciudadanos y organizaciones, algunos estamos aquí con un interés genuino en Honduras, pero también teniendo en común una fe. Nos unimos alrededor de este espacio Transformemos Honduras para empezar a trabajar de manera un poco más profunda este tema de salud. Y yo no quisiera repetir lo que ya sabemos y sin duda alguna lo vamos a ir escuchando a lo largo de las presentaciones, pero quizás decir el sistema de salud en Honduras ha sido una de las mayores víctimas de la corrupción en el país. O sea, cuando uno analiza a lo largo de los años lo que ha venido sucediendo y cómo el sistema o la Secretaría de Salud es una cuota que le pertenece a cierto poder del Estado, y eso nos lo decían hace algunos meses atrás. Salud le pertenece a, y por lo tanto es ahí donde se define quiénes van a ser los administradores, los ministros y qué es lo que va a suceder. Sin duda, esto es lo que al final ha generado ese deterioro sistémico que tiene el sistema de salud, que no permite que los médicos puedan ser dotados de todos los materiales necesarios, que no permite tener una cobertura adecuada, que hay desorden obviamente administrativo, producto de que no siempre el recurso humano que llega a la Secretaría es un recurso humano producto de un concurso, y lo vimos recientemente apoyando el tema del último concurso médico y toda la discusión que se generó para garantizar que el que había ganado la plaza se le diera, y al final se logró parcialmente, y después vimos cómo en el Congreso legislaron para hacer que sus criterios fueran los que se impusieran. Y bueno, discutimos, analizamos, y qué nos queda como población es denunciar constantemente eso, pero que al final no siempre hay los resultados. Y la otra forma de resumir eso es lo que pasó ahora mismo con la pandemia del COVID. Varios de los que están acá están al frente, el doctor Howard, el doctor Umaña, que ha sido un guerrero en esta lucha al frente ahí en el norte del país, y es obviamente claro que si bien es cierto, como todos los países no estábamos pues preparados para enfrentar eso, sin embargo fue muy evidente en Honduras particularmente como la corrupción, como la falta de una planificación adecuada y la dirección adecuada pues agudizó más el problema.
y hoy estamos en una situación difícil. Hicimos veeduría de algunos insumos y la tristeza y de la desilusión de que lamentablemente mucho de eso se perdió, mucho de eso se fue para corrupción. Entonces, todo esto, esta corrupción generalizada al final deteriora esos indicadores que lo vemos en el tema de atención primaria, el tema de la dificultad que tienen las mujeres, los niños, esos grupos vulnerables que al final terminan siendo los más afectados en el país. Así es que yo más diría, nosotros continuaremos, y este es un esfuerzo de escucharnos todos, de dialogar, y antes de iniciar la transmisión hablábamos un poco sobre ese tema de cómo nos escuchamos, cómo logramos que los expertos, los que saben, los que conocen, porque tenemos en el país gente del más alto nivel que puede asumir un compromiso serio de orientar, pero obviamente la clase política del país, la clase dirigente del país, tiene que tomar la decisión de escuchar y poder tomar en consideración eso para ver cómo juntos podemos reconstruir este país que nos pertenece a todos, este país que ha sido generoso con nosotros, pero que al final hoy estamos en una situación muy compleja y desde este espacio quisiéramos hacer nuestra contribución. Así es que esperamos que todos los que están viendo esta transmisión puedan tomar en consideración los consejos, las ideas, las opiniones del grupo de amigos expertos que tenemos hoy, y nosotros haremos nuestro esfuerzo para que esas ideas puedan llegar y ojalá podamos ser partícipes de la construcción de un plan integral, obviamente a largo plazo, pero que al final potencie la salud como un derecho y que los grupos más vulnerables, los pobres, que al final es el mayor porcentaje de personas y que son víctimas de esto, puedan tener la atención que se requiere. Así es que gracias a todos, por favor, atentos, disfrutemos, agarremos lápiz y tomemos ideas, y yo quiero pedirles que después en sus redes sociales traten de usar esos insumos para ir juntos construyendo un gran movimiento que nos permita lograr la incidencia que queremos con este espacio. Gracias. Muchísimas gracias a don Carlos Hernández, el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Y ya él nos recordaba el propósito de Una Mirada al Sistema de Salud, de esta serie de conversatorios que inician este jueves, es poder identificar y sistematizar los elementos más valiosos que se han compartido desde la perspectiva de los expertos, de los especialistas en el área de salud, y de esta manera poder avanzar hacia la construcción de una propuesta de parte de diferentes sectores de nuestra sociedad para poder tener un plan integral nacional en salud. Y antes de poder iniciar este espacio de diálogo con los expertos que nos acompañan esta mañana, queremos compartir con ustedes, las personas que están aquí en Zoom, quienes nos ven en redes sociales, un video que ha sido promovido también desde la plataforma Transformemos Honduras y que recoge de alguna manera esa realidad del sistema de salud en Honduras. Si estamos listos, podemos proyectarlo a continuación. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. A veces es muy fácil olvidar que cada uno de estos números representa a un padre, una madre, un hijo, una abuela, un hermano, un amigo o un conocido. El coronavirus es real y está matando a cientos de personas en Honduras y el mundo. Por eso es importante recordar las recomendaciones de lavarse las manos, utilizar la mascarilla, mantener el distanciamiento y evitar tocarse los ojos, nariz y boca. Estas medidas pueden salvarte la vida y la de tus seres queridos. Pero además debemos estar conscientes de la otra cara de la moneda, que tendríamos más y mejores hospitales, con personal médico, con el equipo de protección necesaria, si no hubiera tanta corrupción. Por eso hoy demandamos de las autoridades transparencia
y una estrategia efectiva y oportuna. Ahora más que nunca, Honduras necesita un plan integral de salud, con la seguridad de que este sea elaborado, dirigido e implementado por expertos y no por políticos. Porque cada vida cuenta. Esta es una campaña de la plataforma ciudadana Transformemos Honduras. Efectivamente, cada vida cuenta, cada persona que pierde la vida producto de este frágil sistema de salud que existe en nuestro país representa un ser querido que deja mucho dolor en cientos de familias en nuestro país. Por eso la importancia de esta iniciativa que a partir de este jueves promueve la plataforma Transformemos Honduras. Y es así que nosotros pasamos a este panel de expertos. Nos acompaña esta mañana el doctor Manuel Sierra. Él es docente y epidemiólogo de la Facultad de Ciencias Médicas. También con nosotros la doctora Rutilia Calderón. Ella es epidemióloga y vicerrectora académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y también está con nosotros el doctor Carlos Umaña, quien es el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en la ciudad de San Pedro Sula. Y para moderar el panel de estos expertos que nos acompañan este día, está con nosotros la doctora Blanca Munguía, quien es la coordinadora de la plataforma ciudadana Transformemos Honduras. Blanquita, le cedo el micrófono para que sea usted quien modere este panel a partir de este momento. Es un gran placer estar aquí con nuestro primer conversatorio en un tema que históricamente ha venido siendo en agenda de gran necesidad para la población. Una mirada al sistema de salud en Honduras. Ese va a ser nuestro quehacer en este conversatorio y, bueno, esperamos ser el primero de varios donde podremos tener otros grupos. Esperamos contar con toda la exposición de otros médicos, de la cooperación, de gremios, de la academia, y más que nos permitan realmente poder entrar a estos análisis importantes para construir en nuestro país. Honduras necesita, desde la sociedad civil, de este grupo, esta plataforma, creemos Honduras necesita un plan integral en salud, hecho e implementado por expertos y no por políticos y sus intereses. Doy la bienvenida en este momento a la doctora Rutilia Calderón, médica epidemióloga, doctoranda en Ciencias Sociales, profesora universitaria e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por 36 años, ex vicerrectora académica de la UNAM, fungió como asesora internacional de la Organización Mundial de la Salud, OMS o OPS, en Venezuela y Antillas Holandesas, del 2002 al 2006, fue miembro de la Junta Directiva del Colegio Médico y también ex ministra de Salud. Bienvenida, doctora Rutilia. El doctor Carlos Umaña, un gusto contar con usted también, médico anestesiólogo, ha trabajado arduamente en el tema del dengue y en el último año en el tema de la pandemia, con el tema del coronavirus. Presidente de la Asociación Médica del Instituto Hondureño de Seguridad Noroccidental, y también es miembro del Tribunal de Honor del Colegio Médico de Honduras. Doctor, un placer estar con usted en este conversatorio. Doctor Manuel Sierra, es doctor en Ciencia en Población y en Salud Internacional, doctor en Ciencias en Salud Pública Tropical, médico epidemiólogo, egresado de Harvard School, docente de la Facultad de las Ciencias Médicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y docente en la Facultad de las Ciencias de la Salud en UNITED. Voluntario en la plataforma Todos contra el COVID desde marzo de este año. Bienvenidos sean a este conversatorio. Es difícil, o mejor dicho, es necesario iniciar este conversatorio reflexionando sobre los últimos acontecimientos que ha pasado en el país. Hay que ver el hoy y el futuro cercano. Primero, hubo una pandemia, el contexto de COVID en el país todo este año, casi todo este año. Luego el huracán ETA hace 2 semanas y esta semana el huracán
Iota, que ha dejado grandes secuelas y complicaciones en el país, más de las que ya teníamos. Si pensamos en el marco del coronavirus y luego el escenario, el contexto actual, le pediría al doctor Umaña que nos contribuya cómo valora usted la situación del coronavirus en el país después del paso de estos dos huracanes, aunque se hayan degradado a tormenta. ¿Qué efectos puede tener en la población? ¿Qué podría detonarse en medio de todo esto? Muy buenos días y quiero agradecer esta gran oportunidad de ASJ para nuestro país. Quiero saludar a los distinguidos panelistas, en el cual hay amigos y aparte ex catedráticas mías con una brillante trayectoria y colegas que se han destacado por una sociedad, para una sociedad mejor. Mire, realmente quiero externar mi profunda preocupación sobre lo que se nos puede venir para Honduras si como gobierno, como pueblo hondureño, porque aquí tenemos que colaborar en ambas vías, estos dos sectores, no hacemos lo necesario. ¿Y por qué? Le voy a explicar. Nosotros no habíamos salido de la primera oleada del coronavirus en nuestro país. Estábamos en una curva de ascenso exponencial. Es más, en la región rural, teníamos un aumento acelerado en aproximadamente 7 departamentos de nuestro país que fueron catastróficamente golpeados por estos dos meteoros de la naturaleza. Teníamos una tasa de positividad que rondaba el 50%. De todas las pruebas que se hacían, 50% salían positivas e incluso un poco más. Por lo tanto, no habíamos alcanzado ni siquiera el pico de la primera ola que Europa hace meses los había superado y que hoy más bien está enfrentando la segunda ola. Creo que el gobierno había equivocado la estrategia a una inmunidad de rebaño y a prácticamente secuestrar las estadísticas para que no nos diéramos cuenta de los errores monumentales que se estaban cometiendo. Antes del primer fenómeno, la población prácticamente con el hecho del feriado morazánico, que era otro desacierto de nuestro gobierno, prácticamente habían hecho una campaña mediática ciertos sectores de la empresa privada y del mismo presionando, lo entendemos, por la economía, hacia que la gente prácticamente se olvidara de esto. Y como habíamos alcanzado un cierto respiro en los hospitales de Tegucigalpa y San Pedro Sula, no así en el resto de los hospitales, los medios de comunicación más bien desviaron su atención hacia un descanso, hacia un feriado y lo pusieron como la reactivación en nuestro país. Y es así, como 2 semanas antes del feriado, del proyectado feriado morazánico, nosotros prácticamente ya no había ningún operativo, ya no había nada, las carreteras completamente llenas, los centros turísticos completamente llenos, y eso nos empezó a disparar los casos nuevamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, y en el resto del país a acelerar la curva que ya hemos comentado. Esta situación empezó a que nuestros hospitales volvieran nuevamente a tener pacientes. Nosotros en el Seguro Social llegamos a experimentar alrededor de un 20 a 30% de incremento y en los pacientes quirúrgicos que iban a ser sometidos a cirugías, llegamos a tener tasas de positividad del 50%. Eso es elevadísimo porque ponía en precario a el cuerpo de profesionales de la medicina, enfermería y gente de primera línea, ya que también el gobierno no estaba protegiendo bien y adecuadamente a los médicos y las enfermeras, sobre todo del área rural, donde han estado reesterilizando los overoles, las mascarillas y todo este tipo de cosas que se necesitan. Entonces, ¿qué sucede? Se nos vienen estos dos meteoros de la naturaleza. Si ya el primero nos había dejado amolados,
porque en los albergues prácticamente yo tuve la oportunidad de visitar algunos e incluso de estar en uno, prácticamente el 80% de las personas albergadas no usaban ni las normas de bioseguridad, ni mucho menos el distanciamiento social. Entonces, empezamos a tener tasas que rondaban alrededor del 30 al 50% de positividad en el primer meteoro. Cuando se nos viene este nuevo y termina de prácticamente sepultar en una montaña de agua la región norte del país, que todos hemos observado, que prácticamente es peor que el ETA, el Iota es peor que el ETA en la zona norte del país. De hecho, ustedes pueden contemplar las imágenes del aeropuerto internacional Villeda Morales, que desapareció prácticamente. En el primero se podía observar cierta parte de la pista, en este no. Ahí ustedes pueden observar la magnitud. Todavía estamos incomunicados hacia Progreso y otras ciudades. Hemos visto tristemente, y lo estamos viendo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que inicia nuevamente el COVID a subir. ¿Y qué nos va a traer esto? Que aproximadamente, ya que hay 2 epidemiólogos que nos pueden confirmar más adelante, en unos 15 días empecemos a ver el rebrote de la primera ola. Ni siquiera es una segunda ola, no. Es un crecimiento acelerado de casos que nos puede llevar a la cresta de la primera ola del COVID en nuestro país. Por lo tanto, es necesario con esta postración, podemos decir, del sistema sanitario, que nosotros como pueblo, como gobierno, tomemos las medidas necesarias para evitar. Pero tristemente vemos que no hay ninguna atención prácticamente a la gran mayoría de los albergues, solo algunos de Tegucigalpa, solo algunos de San Pedro Sula, descuidando totalmente las 5 ciudades satélites que tiene prácticamente la zona norte del país, que es Choloma, Villanueva, Progreso, Pimienta, y toda esta zona que va hacia la carretera de Puerto Cortés y la CA5. No nos viene nada bueno, pero todavía podemos evitarlo. Y es aquí, en estos foros, donde podemos dar esas ideas para que realmente el gobierno y las personas de buena voluntad nos ayuden. Y tenemos una preocupación más, la leptospirosis. Esta enfermedad que en el MICH se presentaron muchos casos después, producto de la leptospira que está en la orina de las ratas, tampoco vemos, tristemente, una campaña agresiva que eduque a la población para la limpieza de las latas, de las superficies de los alimentos que están empaquetados e incluso en las bodegas donde se están guardando los alimentos para los damnificados, que esto nos puede traer una combinación muy terrible para nuestro país. Así que, poniendo el contexto, no estamos bien. Necesitamos con urgencia tomar decisiones trascendentales en estas 2 semanas, o de lo contrario, Honduras pasará una triste Navidad para este año 2020. Muchas gracias, doctor. Usted mencionó decisiones desacertadas. Ante este panorama, doctora Rutilia, ante este panorama, no nada halagador, retador y demandante, me gustaría que la doctora Rutilia nos comparta desde su experiencia, su conocimiento, cuál debe ser la respuesta del sistema ante este panorama, cómo debe serlo y qué necesita para abordarlo, elementos primarios de cara a un escenario próximo, bueno, uno que ya teníamos y uno que con el tiempo se va a agravar. Por favor, doctora. Bueno, creo que entre las 3 participaciones anteriores, la de Carlos, la suya, la del doctor Umaña, nos queda claro que estamos enfrentando una situación altamente compleja, ¿verdad? No es de soluciones sencillas y de soluciones solo inmediatistas, porque tenemos también esa realidad en el país de que tratamos de abordar problemas complejos con soluciones
inmediatistas, efectistas para los medios de comunicación, pero que no son efectivas en cuanto a la superación o resolución de esos problemas. Y este escenario de la pandemia ha venido también a, yo diría, a ocultar, a invisibilizar, por ejemplo, el problema de las epidemias que ya teníamos en el país. O sea, como que todo es pandemia, todo es impacto de ETA, iota, y la situación es que tenemos lo que algunos epidemiólogos llamamos una acumulación epidemiológica, de epidemias que no hemos logrado resolver de décadas y que al contrario, varias de ellas que se había logrado un buen nivel de control, están ahora también aflorando con más fuerza, con nuevos componentes que no se conocían anteriormente y problemas que ya teníamos bastante bien controlados, incluso reconocidos internacionalmente, como el programa de vacunación, por ejemplo, que ha sido premiado internacionalmente y que hoy está en precario, y que posiblemente entonces problemas que anteriormente eran epidémicos, sarampión, entre ellos, posiblemente también vamos a comenzar a ver porque no se ha logrado cumplir las metas del programa de vacunación. De igual manera, la pandemia ha hecho que se marginen los programas de atención a enfermedades crónicas, ¿verdad? Y lo vemos en algunos momentos, los pacientes con enfermedades renales, los pacientes con diabetes, con hipertensión, que han sido marginados porque toda la atención hospitalaria, sobre todo, ha estado orientada a la atención de la pandemia. Yo creo que la falta de una visión integral, precisamente, de la problemática de salud, está generando entonces que esa acumulación esté afectando de una mayor forma y con mayor complejidad a la población hondureña. Creo que parte de la respuesta tendría que ser tener una visión integral de la problemática de salud. Está bien que hayamos focalizado recursos, personal de salud, las pocas inversiones que no han estado envueltas en acciones irregulares, compra de insumos, de medicamentos, de equipos. Por supuesto, había que priorizar el problema de abordaje de la pandemia, pero priorizar no significa olvidar el resto. Entonces, la falta de una visión integral y una focalización extrema que está haciendo entonces que todos estos problemas que estaban ahí continúen acumulándose, afectando cada vez a mayor número. Ha sumado ahora, como decía el doctor Umaña, a nuevos problemas de salud, producto ya de las inundaciones, la leptospirosis, el dengue posiblemente va a tener un repunte también por la gran cantidad de agua que tenemos y los pocos sistemas de agua potable que había, muchos de ellos, entonces la gente va a acumular más agua en sus casas sin las debidas medidas, etcétera, ¿verdad? Creo ese sería un primer tema. Lo otro es que enfrentar una problemática de esta complejidad requiere de liderazgos, o sea, hay estudios ya con evidencia, bueno, el doctor Sierra, que sigue muy de cerca su casa formadora de Harvard, estaba leyendo un último estudio de los pocos países que han logrado un verdadero control de la pandemia, ¿verdad? Y ahí el tema central ha sido el liderazgo, ¿verdad? O sea, un liderazgo legítimo, es decir, en el cual hay confianza, no solo en las capacidades políticas y técnicas, sino también una confianza en el campo ético,
llama la atención que el curso libre que más estudiantes tienen en el mundo de Harvard es el de ética, precisamente, ¿verdad? Entonces, el tema de los liderazgos, ¿verdad? Un liderazgo legítimo, un liderazgo capaz, es decir, que se rodee, como usted bien decía, Blanca, de las personas con los saberes y las experiencias necesarias para abordar. Y también aquí se trata de un liderazgo con capacidad de convocar a todos y a todas alrededor de objetivos comunes. Porque en la práctica Honduras no tiene un sistema nacional de salud. Si vamos a la teoría de sistemas, nos dice que un sistema está constituido, organizado por partes que se complementan, que hacen sinergia entre ellos, que empujan todos, ¿verdad?, para el logro de objetivos, que hay interdependencia, que hay una creciente integración. Y lo que vemos en el país es una serie de acciones aisladas de parte de los diferentes actores y sectores que deberían integrar el sistema de salud. La Secretaría de Salud, por un lado, otras secretarías de Estado haciendo lo que compete a la Secretaría de Salud en competencia por recursos que son escasos, la academia por un lado, los colegios profesionales por otro, incluso en conflicto y en tensiones de los diferentes actores entre sí, organizaciones de la sociedad civil también haciendo lo suyo, la cooperación internacional algunas veces con sus agendas propias. No tenemos una agenda de país para enfrentar esta complejidad. Entonces, en la práctica no hay un sistema. Yo creo que parte de la respuesta entonces sería también que esos diferentes actores, despojándose de intereses sectarios, de intereses particulares, se sentaran de una vez por todas y dijeran, vamos a construir una agenda. Yo no me atrevería a decir en este momento un plan, porque el proceso de planificación tiene complejidades que a veces también el sentido de urgencia, pero también de trascendencia, que es no son excluyentes. Tenemos que actuar con urgencia porque los problemas ya están, la gente se está muriendo, la gente se está enfermando, se está complicando, pero a la vez también con trascendencia para no pensar que en 6 meses o un año la problemática se va a resolver. Entonces es tiempo también de sentarse todos esos actores que deberían estar integrando el Sistema Nacional de Salud, ponerse de acuerdo en 2, 3 prioridades de agenda de país y orientar recursos, decisiones, voluntades, compromisos alrededor de esos 3, 2, 3. Dicen los expertos que si son más de 5 ya no son prioridades, pasa a ser una lista nada más de temas. Y también otro elemento que yo creo que es importante es tener claridad en el rol de los diferentes actores del sistema, porque lo que estamos viendo es que se le está dando a la población la mayor responsabilidad para enfrentar la problemática. Lo que en salud llamamos el autocuidado. Entonces es responsabilidad tuya si la pandemia no se para, pero aquí hay un actor fundamental que es el Estado. Y el Estado no se puede quitar su responsabilidad. Por supuesto, cada ciudadano y ciudadana tenemos una responsabilidad, ¿verdad? De usar la mascarilla, de guardar, de no salir de la casa si no necesito, de no andar moleando, etcétera, etcétera. Pero el papel del Estado para enfrentar esta problemática tan compleja es fundamental. Entonces, no es suficiente el autocuidado, lo que cada uno hacemos. Si no tenemos un Estado claro en sus prioridades, si no tenemos un Estado que a través del gobierno orienta con efectividad y transparencia los recursos escasos, o ahora muchos que tenemos, si realmente no se invierte en lo que la gente está necesitando. Y eso
lastimosamente la institucionalidad pública que tenemos es tan débil que incluso la Secretaría de Salud, que debería de estar rectorando las intervenciones en salud, no lo está haciendo. Está siendo sustituida por una serie de entes que, de nuevo, no se coordinan entre ellos, están compitiendo más veces, a veces por imagen pública, por recursos, etcétera. Entonces, por ahora me quedaría por ahí con estas 4 posibles, que por supuesto hay otras que vamos a seguir conversando. Muchas gracias, doctora Rutilia. Cuando dice no hay visión, sentimos como Transformemos Honduras que estamos alineados a esa petición. Necesita un plan de visión, pero usted dijo una agenda de país. Eso hay que reflexionar muy bien. Primero, empezar por allí, por una agenda. 4 elementos muy importantes ha mencionado doctor Manuel Sierra. El escenario es crítico, las condiciones, la respuesta para la población, coronavirus, los 2 huracanes, las epidemias pendientes que mencionaba la doctora, posibles enfermedades que van a surgir, como la leptospirosis, y un Estado y un sistema frágil, con falta de capacidad, que no va a poder dar una respuesta pronto, pero hay una necesidad pronta. Si focalizáramos pensando en mandar un mensaje al gobierno, al sistema de salud en este momento, para dar respuesta en este momento, ¿cuál sería algunos elementos que usted considera se deben tomar en cuenta como ejercicio para la respuesta a la población y posiblemente otras enfermedades que van a surgir? Población, en un escenario de población que ha estado bajo lluvia, vientos, humedad y más, toda esta secuela que nos ha dejado. ¿Cuáles deben ser, doctor, usted decide cuántas deben tomarse decisiones en este momento? Por supuesto, sin pensar en ese gran escenario, esos 4 puntos que la doctora nos dio, que si nos vamos a hacer eso, se nos va a morir la población. Pero tenemos que dar una respuesta más cercana en este momento a la población. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación a SJ y a todos los organizadores. Gracias también a todas las personas que se están conectando para nuestro conversatorio. Veo ahí al doctor Cosenza, a Roxana Araujo, Jorge Valle, decano de la facultad, Hugo Godoy, de uno de los bancos financiadores, bueno, tantas personas, ¿verdad? Que gracias por escucharnos y que creo que vamos a tener un buen diálogo. Los que me conocen saben que me gustan mucho los datos, ¿verdad? Y les puse ahí en el chat una fórmula de un modelo de regresión, donde le puse la crisis multisectorial es igual a ETA más IOTA multiplicado por SARS-CoV-2 más pobre gobernanza, más débil institucionalidad, más pobreza. O sea, yo le llamo a eso la tormenta perfecta. Y concuerdo con lo que dijo Carlos. Fíjense que no le puse IOTA más SARS, le puse IOTA por SARS. O sea, el efecto de este rompimiento ecológico y social, o sea, los efectos sobre la pandemia son inimaginables. O sea, todavía no alcanzo a visualizar cuál va a ser la magnitud de esta sucesiva ola epidémica, porque en realidad el SARS se comporta así, colegas, son olas epidémicas, o sea, porque tiene una alta transmisibilidad que fácilmente agota a las poblaciones susceptibles, va como pólvora, luego entonces pasa un periodo como de latencia, surge otro grupo, y lo vuelve a agotar. O sea, esa es la transmisión aérea. Creo que es importante, Blanca, mencionar algunas cosas. Una, recordarles que el próximo año celebramos 200 años de independencia, si es que le podemos llamar independencia, ¿eh? Pero es importante reflexionar de dónde venimos como país, la imposición a espada de toda una cultura de España que produjo todo ese fenómeno del mestizaje, todos los años 50, desde los 30 más bien, con el apogeo bananero y la influencia que tuvo toda esa cultura americana en todo un devenir histórico, etcétera, que nos ha marcado, ¿eh?
pero creo que es importante mencionar, sobre todo porque estamos hablando de la salud del país, mencionar algunas cosas importantes. Una, el fenómeno de la vulnerabilidad hacia desastres naturales que tiene el país, o sea que eso no es nuevo. Desde hace muchos años, el Global Climate Index ubica a Honduras como uno de los países con la mayor vulnerabilidad mundial. Y estaba escuchando a algunos colegas ayer de la Escuela de Ciencias Espaciales de la universidad, pero creo que ellos no tampoco mencionaron el hecho de que Honduras, por su posición geográfica, o sea, no está tan al norte como Guatemala, que tiene lluvias más continuas, o tan al sur como Costa Rica, que también tiene un clima más agradable, sino que está en ese centro de América que lo hace susceptible de una manera crónica y recurrente. Si usted mira los últimos 30 años, nos movemos entre sequías crónicas y recurrentes. Y luego cada 20 años vamos a tener unos grandes huracanes. O sea, es posible que el próximo año, ya cuando el fenómeno de la Niña predomine, etcétera, entonces vamos a volver otra vez a patrones de lluvias torrenciales, etcétera, pero no a huracanes de gran magnitud. El otro problema que nos marca es el golpe de Estado en el 2009, que ha creado un clima de polarización ideológica y de desconfianza, que aún en medio de esta pandemia y de esta crisis usted mira grupos chocando y antagónicos que no reconocen ni al SARS-2 como un enemigo común, ni a las inundaciones como un enemigo común, sino que prevalecen todavía los fraccionamientos ideológicos. El otro punto es el problema de la corrupción rampante y la impunidad unida a la fragilidad institucional que permea todas nuestras decisiones. Y finalmente el tema de la pobreza. Ya los sistemas de alerta temprano de Visión Mundial nos decían que a finales del año pasado, del 2019, habían aproximadamente unas 150,000 familias en el corredor seco de Honduras, o sea que necesitaban un soporte de seguridad alimentaria permanente para no entrar en calamidad extrema. Y a eso entonces usted agréguele la pandemia del COVID que cerró y polarizó toda una economía que en las ciudades descansa sobre una economía informal, que no tiene ningún sistema de protección, no tiene un salario fijo, sino que se mueven en una estructura de supervivencia, y luego añádale unas tormentas de magnitud como la que hemos tenido de ETA y de IOTA, entonces tenemos un panorama sombrío sobre nuestro país. Luego, el otro punto desde el sistema de salud que es importante tomar en cuenta es lo que llamamos el cuádruple patrón de morbilidad de nuestro país. O sea, Honduras todavía predomina un patrón de morbilidad y mortalidad de enfermedades infecciosas transmisibles, como la tuberculosis, el VIH, las infecciones respiratorias, síndrome diarreico, o sea, todo ese montón de cosas. Pero luego también frente a esa transición demográfica nos movemos con un creciente número de enfermedades crónicas no transmisibles, a tal punto que en estos momentos 30% de la población arriba de 20 años es obesa o tiene sobrepeso, 10% de los adultos arriba de 25 años son diabéticos, un 30% son hipertensos, la mayoría de ellos no detectados. Entonces tenemos todo ese patrón mixto. Y a eso le agregamos un tercer patrón, que son las lesiones de causa externa ocasionados por el clima de violencia, de abuso de alcohol, de accidentes de tránsito, y un cuarto patrón de morbilidad que muchas veces pasa soslayado, que es el grave problema de salud mental que tenemos en nuestro país. O sea, somos una sociedad altamente enferma. O sea, acostumbrados a la violencia, acostumbrados al abuso y sobreabuso de alcohol, de drogas, una sociedad depresiva con síndrome de ansiedad. O sea, y no hemos llegado ni siquiera a las enfermedades psiquiátricas mayores. Entonces, todo ese cuádruple patrón se mueve en un sistema de salud, por un lado, que no es sistema, y estoy de acuerdo con Rutilia, yo le llamo más bien redes desintegradas de salud, y pseudosistemas de salud. O sea, segundo, no hay un liderazgo y una gobernanza clara, o sea, que cubra una ruta crítica en el país. El otro punto es
la debilidad en los recursos humanos en salud en el país. O sea, esta pandemia, por ejemplo, desde el punto de vista asistencial, denunció que los especialistas en neumología, en emergencias, en cuidados intensivos, en infectología, o sea, se cuentan con los dedos de la mano porque el país ha tenido una pobre política de desarrollo en recursos humanos. Pero lo más grave de todo esto, y que yo vengo, ya perdí la cuenta a cuántos rectores, vicerrectores, ministros y ministras de salud les he dicho, hay que crear una escuela de salud pública en Honduras. Es importante formar recursos al más alto nivel, pensantes, críticos, en toda la gama extensa de la salud pública, que le provean a este país la oportunidad de sentar sus bases y de sentar su propio desarrollo, pero eso no ha ocurrido. Entonces, y a eso agregamos un modelo nacional de salud, que si bien es cierto, existe un modelo que quiso cambiar y darle una vuelta a este sistema, sin embargo sigue siendo curativo, hospitalario, centrado en los daños, desarticulado, y lo más triste de eso es que todavía predomina el clientelismo político y el nepotismo en la selección de las personas claves que son los que toman las decisiones en favor de nuestro país. Entonces, todo eso aunado a una débil infraestructura sanitaria, es decir, el COVID nos agarró con hospitales que en su mayoría tenían 50 años de edad o más. O sea, y quizás pueda haber una respuesta con estos nuevos hospitales que quizás fueron sobrevalorados, que se tardaron en venir, pero por lo menos representan una respuesta para un país que realmente tiene una carencia y una falencia de camas hospitalarias. Y a eso agréguele lo que Rutilia decía también de colegios profesionales, incluyendo mi propio colegio médico, polarizado, antagónico, que confunden a veces, y no solamente colegios médicos, sino otros más, lo que es la auditoría social y el rendimiento de cuentas con el hacer un frente común frente a problemas graves de salud. Entonces, Blanca me decía, ¿cuál es la agenda en estos momentos? En estos momentos no tengo duda. O sea, yo que me he vinculado mucho y tengo bastante formación en emergencia y desastre, en estos momentos la prioridad es la sobrevivencia. O sea, de hecho, desde la plataforma, nosotros hemos estado en contacto con SINAGER, etcétera, o sea, promoviendo la evacuación, la diseminación, etcétera, pero en estos momentos es salvar cuantas vidas sea posible. El segundo punto es como una pirámide de Maslow de sobrevivencia. El segundo punto, o sea, las personas merecen en estos momentos un techo digno, con derechos humanos, con las condiciones mínimas para subsistir y sentirse seguras, y sobre todo la parte de seguridad alimentaria, que es importante, y luego la protección. O sea, ¿por qué enfatizo eso? Porque ya como visión mundial, yo soy presidente de Honduras y además a nivel internacional, nosotros manejamos refugios en Irán ahorita, en el borde de Turquía, Siria, en muchas zonas conflictivas, en Sudán, en la República Democrática del Congo, etcétera. O sea, hemos aprendido que cuando hay estos eventos catastróficos, se rompen las normas sociales y prácticamente la gente vive en una economía darwinista, que el más grande se come al más chiquito. Y entonces los hombres, lamentablemente, por ser el Día del Hombre hoy, ¿va? Pero los hombres usualmente tendemos a violar a las mujeres, a violar a las niñas, a las adolescentes, los hombres que son bisexuales a violar a los niñitos. Entonces hemos aprendido que en estos contextos de catástrofe tenemos que garantizar la seguridad, la protección de los más vulnerables, baños separados por kilómetros. Miren las normas que maneja World Vision a nivel internacional, separados por lo menos 1 kilómetro, baños para mujeres y para hombres, y con cámaras y guardias de seguridad. O sea, entonces para mí esas son las cosas importantes en este país, y quizás para el próximo año yo promovería grupos de consulta por áreas temáticas,
porque las respuestas no son fáciles y yo mismo no pretendo tener, más bien lo que tengo es un montón de interrogantes y dudas, pero es con el esfuerzo de todos que vamos a dar respuesta a esta grave crisis que tenemos en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, doctor Sierra. Interesante también. Sobrevivencia, techo digno, seguridad alimentaria, garantizar la protección son elementos importantes de acción en este momento del gobierno. Es bien difícil, me encanta porque la mirada de ustedes, quise entrar solo al escenario del contexto y la mirada de ustedes es integral y también estratégica. Y es a eso a lo que y han empezado a generar propuestas, ideas, opciones para esa construcción de un plan integral. Ahora, para hacer la división, nos vamos a analizar el sistema como tal, el sistema de salud en Honduras. Pensemos de manera integral, donde cuenta con todo, pero también la parte estratégica, la habilidad, la capacidad, los liderazgos. Aquí voy a preguntar a la doctora Rutilia. Doctora Rutilia, el sistema de salud que tenemos ahora, tiene elementos buenos, de suma importancia. ¿Cuáles identifica usted? No queremos que solo sea un foro de cosas negativas, y me han dicho algunos expertos, no todo es malo, queremos rescatar con ustedes. Hay elementos buenos, y igual esta pregunta va a ser trasladada al doctor Umaña, elementos que cuenta ahora el sistema como tal, que no estamos en cero. ¿Cuáles y por qué son buenos? Parte del trabajo que desarrollé años atrás tuvo que ver con estar monitoreando diferentes procesos de reforma en salud, tanto en Honduras, en Centroamérica, en América Latina, sobre todo a través del trabajo con la OPS. Y aprendí que es importante para poder valorar el presente y poder construir futuro, ver también al pasado. Creo que Honduras tiene su sistema de salud éxitos importantes en su historia. Y qué bueno verlos para ver por qué, si en aquel momento también habían niveles de conflictividad social, posiblemente la violencia no es la violencia que tenemos. Había pobreza, tal vez la pobreza no llegaba a los porcentajes incluso de extrema pobreza que hoy tenemos en el país, etcétera. Pero que nos hacen reforzar la convicción de que sí es posible transformar lo que hoy tenemos. ¿Verdad? Creo que eso es importante. Y rápidamente estoy recordando la década de los 80. El país tenía gobiernos militares, represivos, era la época de la doctrina de seguridad nacional, con muchos desaparecidos. Pero el país llegó a ese momento, por ejemplo, con una fuerte base comunitaria en salud. ¿Verdad? Los que son de mi generación, o posiblemente el doctor Umaña recordará que les comentábamos todo lo que significaban los guardianes de salud, las parteras empíricas. Esa red, diríamos hoy, comunitaria que daba soporte a un sistema de salud. Producto de esa doctrina de la seguridad nacional, toda esa red comunitaria se fue destruyendo porque se les consideraba subversivos, precisamente porque reclamaban el derecho a la salud para las comunidades. ¿Por qué menciono este aspecto? Porque hoy, a la luz del impacto de ETA, de IOTA,
hemos visto una movilización impresionante e inesperada de la población hondureña. Desde actos heroicos de vecinos salvando al vecino, posiblemente tenían 30 años de vivir en la misma colonia y ni se conocían, pero llegado el momento, gente arriesgando su propia vida, dándose a sí mismos para ayudar a otros. La cantidad de donaciones, sabemos que no solo de la gente que tiene capital importante, sino de los más pobres donando. Entonces creo que Honduras conserva esa característica de, en medio de toda esta pandemia, como dice el Papa Francisco, de egoísmo indiferente, todavía hay algunos anticuerpos de resistencia, la caridad, la solidaridad. La organización comunitaria, miren, en la misma pandemia, los ejemplos que hemos visto de Olanchito y de otras comunidades que ante la ausencia del Estado se han organizado para la comunidad misma proveerse de algún nivel de atención en salud. Entonces creo que esa es, porque, ojo, estamos hablando del sistema, no estamos hablando de la Secretaría de Salud. Creo que eso es importante. Lo que decíamos, un sistema lo integran diferentes actores, entre ellos las propias comunidades. La población organizada es un actor importante del sistema de salud. Entonces sería importante no desaprovechar esa organización, esa movilización, esa solidaridad, esa donación que la población está haciendo de sí misma, que es fundamental, ya lo fue en el pasado, y Honduras, bueno, llegamos a tal punto que Honduras en el año 78, si no me equivoco, fue el orador principal de la Asamblea Mundial de la Salud, precisamente por ese modelo de base comunitaria que había logrado desarrollar, siendo ministro el doctor Enrique Aguilar Cerrato, y que 3 días antes de ir a dar su conferencia fue destituido y sustituido por un militar. La ventaja es que el doctor tenía escrita su conferencia y el militar siempre la leyó en la Asamblea Mundial. Entonces creo que eso es importante traerlo al hoy. ¿Verdad? Cómo no desaprovechamos y cómo más bien hay esfuerzos para consolidar esas redes comunitarias que se están retejiendo, diríamos, después de años y décadas de estar resquebrajadas. Otro punto positivo, diríamos, es la actitud de un buen porcentaje del personal de salud, reflejado de nuevo en una donación de su propia vida. ¿Verdad? Creo, si no me equivoco, que ya son más de 50 colegas médicos que han muerto durante la pandemia. Hace unas semanas leían casi 200 compañeras y compañeros de enfermería, microbiólogos, personal de servicio que no llevamos la cuenta, pero que son fundamentales, quienes recogen las ropas sucias en los hospitales, quienes se ocupan de botar los desechos, etcétera, etcétera. No tenemos cuenta de eso, no lo registra el sistema. Entonces ha habido también una donación de la propia vida. Fíjense que para nosotros que somos hombres y mujeres de fe, qué valioso es eso, que no solo están dando su tiempo, sus conocimientos, sus prácticas, sino su propia vida. Creo que eso es valiosísimo. Y que sobre esa base, entonces, más allá de la posición de los gremios, que no siempre es la adecuada frente a una problemática tan compleja como esta, tenemos que ver cómo entonces ese personal que hoy está agotado después de 10 meses de estar en primera línea, sino que lo diga el doctor Umaña, que está sobrepasado en sus capacidades, que no cuenta con... Entonces, como que es tiempo de que se haga realidad todo lo que se dice en los discursos de que son nuestros héroes, nuestras heroínas, es el personal privilegiado, que eso se demuestre con hechos concretos de dotación, de
contrataciones dignas, no contratos mediados por sectarismo político o que no se les paga a tiempo, teniendo los recursos, etcétera. Entonces, creo que es algo muy positivo toda esa manifestación de donación, la actitud, la capacidad. Miren, hay reconocimientos internacionales ya a los tratamientos que se han generado en Honduras. Por supuesto, sabiéndolos utilizar en el momento adecuado y también individualizando a cada paciente, porque no son protocolos de uso masivo, sino que siempre tiene que analizarse la situación de cada persona, de cada comunidad. También otro elemento positivo del sistema que tenemos, más allá de las organizaciones comunitarias, organizaciones de sociedad civil que están colocando no solo donativos, etcétera, sino la prioridad, ya lo acaba de decir Manuel, de el derecho humano a la salud. O sea, no se trata de dádivas, no se trata de beneficencia, se trata del reconocimiento de un derecho fundamental de la población a la atención digna y con calidad y oportuna en salud. Creo que eso es algo positivo que el sistema, en medio de toda esta problemática y de esta crisis, está volviendo a colocar. Entonces esperaríamos que todas estas organizaciones defensoras de derechos humanos, el propio Ombudsman, se sumen en la construcción de esa agenda de país, de esa visión, hagan incidencia mayor para que ese derecho sea reconocido fundamentalmente por un Estado. Y otro elemento también de fortaleza es que hay recursos financieros para atender la pandemia y la crisis. El problema es cómo y para qué se están usando ese financiamiento. ¿Verdad? Ahí tal vez ustedes con el FOSDE, yo estaba haciendo algunos números, pero solo con lo que se ha aprobado ya y que se ha gastado para beneficio de la población, prácticamente está en un 70% del presupuesto regular de salud, de la Secretaría de Salud. Pero el problema, repito, es cómo y para qué y quiénes lo están utilizando. Entonces es una fortaleza que tengamos esa, lastimosamente, de acuerdo a las cifras que da el portal de transparencia y la Secretaría de Finanzas, casi un 80% de lo que aprobó el Congreso inicialmente para la pandemia ya se usó, pero los beneficios no han llegado. Ojalá, como decía Manuel, yo comparto con él, que estos hospitales móviles finalmente lleguen, funcionen, porque van a ayudar más allá de la pandemia a remediar en parte esa carencia de instalaciones hospitalarias para atención de nuestra población. Yo señalaría por ahora esas 4 fortalezas, si se quiere, aspectos positivos del sistema. Por supuesto, frente a una Secretaría de Salud que debería de estar rectorando sumamente débil, despojada de sus mejores cuadros técnicos, marginada del papel de rectoría que debería de estar teniendo en este momento. Gracias, doctora. Me encanta esa forma estructurada de ir planteando su exposición. Doctor Umaña, identifica elementos de bondad de usted del sistema y si quiere ahondar más en los grandes problemas desde la perspectiva de su quehacer, usted que trabaja, que está en el Instituto de Seguridad Social, esos grandes problemas, y ya los que han hablado antes, incluso usted habló de algunos grandes problemas como sistema, pero también tal vez el modelo. ¿Cómo es el modelo? El doctor Manuel mencionó elementos, nos gustaría conocer desde su perspectiva y su quehacer, ¿cuáles son sus valoraciones? Sí, mire, Rutilia ha expresado el macro de las fortalezas. Yo le puedo dar un poco el micro, porque vamos
a necesitar en los próximos meses esta fortaleza que nosotros tenemos. Me quedo como fortaleza principal el compromiso de enfermeras, médicos, personal técnico, todas las carreras que estamos luchando contra la pandemia del COVID y que ahora nos va a tocar luchar contra los problemas de estos dos huracanes que nos han dejado. Tenemos un grado de compromiso, yo se lo puedo decir, hay cansancio. Le puedo decir que tengo compañeras, compañeros que lloran fácilmente porque cada día que vamos al hospital no sabemos qué nos va a tocar. Yo particularmente le digo, mi mayor temor no es contaminarme yo, sino que contaminar a los seres que uno quiere. Esta semana, por ejemplo, he intubado 3 pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Me han tocado, por coincidencia, en la unidad COVID del instituto. Y créame que cada vez que me he visto como astronauta, le pido y me encomiendo a Dios de que estemos ahí. Pero ¿qué he encontrado en esas muchachas que están en la unidad de cuidado intensivo, que me ayudan, y en mi departamento, que todos los días operamos casos con COVID? El compromiso. Y con eso me quedo. Hay un compromiso. Si nos dan con qué trabajar, no tengan miedo del sistema sanitario de Honduras, de su recurso humano, que vamos a dar la mía extra, pero nos tienen que proteger, nos tienen que ayudar y nos tienen que cuidar y nos tienen que valorar. Esa sería la primera cosa micro. ¿Con qué me quedo? Con un sistema ampliado de inmunizaciones que lo vamos a tener que utilizar. Y si me están viendo funcionarios del gobierno de la República, por favor, cuando tengamos esas vacunas para el próximo año, no metan las manos los políticos en el sistema de vacunación de nuestro país. Que no se le vaya a ocurrir a un político tener ideas de cómo va a ser la vacunación. Dejen a los técnicos que hemos recibido premios internacionales por un sistema adecuado de vacunación, que hagan las cosas que tienen que hacer para vacunar nuestra población. Voy a ser el primero que denuncie si yo veo a un político metiendo sus manos en la vacunación de nuestro país contra el COVID-19. Tenemos un sistema. Número 3, me quedo con ese sistema comunitario para revivirlo, que la doctora Rutilia ha explicado ampliamente, del cual yo fui partícipe cuando en la década de los 80 hicimos nuestro servicio social. Era un gusto trabajar con las parteras, entrenarlas, era un gusto trabajar con los guardianes de salud. Mujeres y hombres que fueron prácticamente desaparecidos, que hoy necesitaremos y que debemos de capacitar un grupo de personas de las comunidades, y tenemos la posibilidad de hacerlo. Número 4, micro. Tenemos varias universidades en este momento. Tenemos la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la UNITEC, la Universidad Católica, con sendas facultades de medicina para crear los recursos humanos que nos van a ayudar en esta catástrofe. Ya están los planes. De hecho, solo tenemos que fortalecer los posgrados. Yo sé que ya hay gente trabajando en el posgrado de cuidado intensivo, sé que ya hay esbozos de la Escuela Nacional de Epidemiología. Entonces, solo es de articular nuestras 3 universidades que tienen facultad de medicina para que podamos formar a partir del próximo año los recursos humanos que nos van a sustituir a nosotros. Les puedo poner el ejemplo. Ya en San Pedro Sula hay posgrados. Yo, por ejemplo, anoche turné con un residente de primer año de anestesia que estuvo conmigo, con un profesional de 30 años de ser anestesiólogo, transmitiendo estos conocimientos. Y la otra que me quedo, profesionales que pueden manejar técnicamente nuestra pandemia, nuestro futuro de la salud, como los que están aquí. Gente comprometida con nuestro país, que no estamos buscando aspiraciones de otra índole, sino que lo que queremos es que nuestro país salga adelante. Pero ¿cuál es el problema principal en este momento? Para terminar mi idea, que puede dar al traste con esto, es
la nefasta idea que tiene nuestro gobierno en este problema de echar a andar esta famosa ley de protección social que ya está en nuestro país, buscando una universalización de la salud, pero enriqueciendo a intermediarios, mercaderes, asaltantes de la salud que quieren perpetuarse sus redes, sus tentáculos de corrupción para crear intermediarios que manejen la salud del pueblo hondureño. Y ha quedado demostrado que la medicina privada no puede definitivamente, ni los grandes intermediarios pueden con la salud. Esto ha quedado ampliamente demostrado en la pandemia. Entonces, ese gran montaña, esa gran losa que tenemos que se llama Ley de Protección Social, debemos derogarla de inmediato y construir una nueva ley para dirigirnos hacia lo que yo llamaría la Caja Hondureña de Seguridad Social, sin intenciones de privatizar nada, sino que sea un ente técnico con muchos ciudadanos honestos que hay en estos momentos que pueden manejar esta situación para que nosotros no tengamos antes y los mercaderes de la salud sin nosotros. Ese es un problema que yo lo veo fundamental. Tenemos que derogar esta ley que lo que pretende es privatizar. Gracias a Dios no se ha discutido la ley del seguro social. ¿Y por qué no se ha discutido? Porque simplemente no pueden hurgar al macho con vara corta, como decimos los hondureños, porque inmediatamente que se quisiera meter en el Congreso Nacional, nosotros los médicos, los maestros, la plataforma de la salud reaccionaríamos y daríamos al traste con eso. Pero eso nos va a llevar, como dijo Manuel, Honduras está polarizada. Esa polarización, Manuel, tú tienes toda la razón. Es un hecho incuestionable. Rutilia, usted tiene toda la razón. Esa situación de polarización nos está llevando a un punto de inflexión en el cual nosotros como hondureños tenemos que pensar y sacar las mejores ideas. Entonces, ese sería para mí las situaciones micro, que no, tenemos un sistema que no puede servir para salir adelante de la pandemia, y esa situación macro, que es la ley que tenemos que construir nuevamente para dirigir nuestro país hacia un sistema universal, no privatizado de la salud. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también por hacernos ver en detalle los elementos micro. Vamos a hacer una última ronda y no queremos irnos en la última ronda con los tres. Y yo sé que a lo largo del conversatorio han surgido muchas propuestas. No queremos irnos sin escucharles de cara a que la plataforma y varios actores estamos alzando la voz por un plan integral en salud para el país. ¿Cuáles consideran ustedes, desde su conocimiento y experiencia, deben ser elementos importantísimos que este plan integral de salud debe contener, que no debe faltar, aunque cuando estamos hablando en integral, realmente estamos pensando en todo, pero es una recolección, estos foros eso es, querer recolectar, recoger todas aquellas propuestas de expertos, así que sería la última participación que tendría cada uno. Va a ir el doctor Manuel, la doctora Rutilia y terminaría el doctor Umaña. ¿Qué elementos no debe faltar de cara a la construcción a un plan integral de salud para Honduras? De hecho, ya nuestra propuesta dice, hecho por expertos, implementado y no políticos y sus intereses, ¿verdad? Entonces, doctor Manuel. Bueno, miren, estaba tratando de hacer memoria cuántos planes conozco, o sea, creo que son como una docena mínimos, el de YAICA, o sea, pero planes hermosísimos, ¿verdad? La primera recomendación que hago yo, y perdonen que soy muy pragmático, ya la pandemia me recordó que soy un adulto mayor de 60 años y a cada rato me piden mi tarjeta de identidad y me ponen una silla especial, o sea, ya me hacen sentir bien viejito, ¿no? Pero la experiencia me ha demostrado que en Honduras la mejor forma de resolver o no resolver un problema, uno es formar unas comisiones altamente participativas, o sea, que se tarden semanas y meses para discutir y formular. Segundo, que se haga un plan, pero increíble, o sea, una cosa que parece una obra literaria que supera al Quijote de la Mancha, ¿verdad?
pero luego o no se le da presupuesto o se ponen a las gentes más ineptas a echar a andar ese plan. Entonces Honduras siempre va a patinar en ese tipo de cosas. Entonces Honduras tiene gente muy valiosa, pero para mí es importante que en este proceso de reconstrucción social se nombre a la gente correcta en los puestos correctos, sean comisiones vinculantes con capacidad de decisión, presupuestos asignados, es decir, y que se tomen decisiones expeditas en favor del país. O sea, no a la usanza de Honduras de hacer aquel montón de mamotretos que no sirven para nada y poner a las peores personas con muchos intereses de nepotismo o de clientelismo político, que su menor interés es resolver los problemas prioritarios del país. Para mí esa sería mi principal aportación. Gracias, doctor. Doctora Rutil. Sí, bueno, coincido y pensando en algunos elementos sustantivos, digámoslo así, creo que lo primero es que yo voy a argumentar después un poquito el tema de plan versus agenda, o de una vez, y es que parto de lo que decía Manuel, o sea, en lo personal, yo he participado desde el año 82, que me gradué de médica. He participado directamente en formular por lo menos 7 planes nacionales de salud. 2 de ellos financiados, si no me falla la memoria, uno con $40 millones del BID y el otro con $70 millones del Banco Mundial. Creo que por ahí vi a Hugo Godoy, se ha de recordar del proyecto de reforma del sistema de salud que él estuvo coordinando, y PRIE-BID también. Entonces estamos hablando no solo de inversión de tiempo, Y sino JICA exacto, pero el de JICA, que también fueron como 25 millones. Entonces estamos hablando de, pongámosle $200 millones que en las últimas 2 décadas el país ha invertido en planes de salud. Y donde se ha movilizado la crema innata de la salud pública, internacional y nacional. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que faltó? ¿Por qué si teníamos la ruta? Y si vimos un plan funcionar, todavía nos alcanzó a nosotros cuando nos formábamos de médica, que precisamente fue el plan cuando había una perfecta coordinación, articulación, principios, valores y objetivos compartidos entre Ministerio de Salud, que se llamaba en aquel momento, Colegio Médico y Universidad. Aguilar Paz de ministro, Carlos Godoy Arteaga de presidente del Colegio Médico de Honduras y Jorge Haddad Quiñones de decano de la Facultad de Ciencias Médicas. Y las 3 instituciones se pusieron de acuerdo, fue cuando se dio la regionalización del sistema, donde se trabajó en los 3 niveles, porque también a veces cuando pensamos estos planes, los pensamos solo el nivel central. La lección que nos quedó es que tiene que ser un plan o una agenda trabajada simultáneamente en todos los niveles del sistema. Porque si solo se hace en el nivel central y el nivel local no participa, eso nunca llega o va a llegar por decreto y la gente no le va a hacer caso, sobre todo en estos escenarios de poca confianza y de polarización que hemos mencionado. Y tiene que ser también producto de un diálogo entre actores de los 3 niveles. Y afortunadamente en los 3 niveles hay cooperación internacional, hay organizaciones de sociedad civil, etcétera. Entonces, creo que esas son lecciones o buenas prácticas que deberíamos de estar teniendo. Lo otro es que tiene que ser un plan
o una agenda que el centro sea mejorar la situación de salud de las personas, porque también, por lo menos de esos 12 planes que mencionaba Manuel, 5 de ellos no estaban centrados en mejorar la atención. Estaban centrados, ya lo decía el doctor Umaña, en ver este último de descentralización, cómo privatizamos los servicios de atención en salud, cómo aseguramos a una población para un paquete básico y si se enferma de algo complicado, pues lo sentimos mucho, pero su paquete no lo cubre. Entonces, tiene que ser un plan centrado y en el derecho a la salud que la población tiene. Tiene que ser un plan o una agenda que integre los diferentes sectores del Estado. Porque como decíamos, en este momento tienen más recursos para trabajar en salud las SEDIS, SINAGER, otras secretarías de Estado y la Secretaría Rectora con su mismo presupuesto posiblemente. Entonces, creo que el tema de integrar los diferentes sectores del propio Estado es importante. Y lo otro, ya creo que coincidimos, la cultura de diálogo como camino. O sea, no hay otro camino para tener un plan que funcione o una agenda que se logre concretar. Y un diálogo, como decía, entre todos los actores, entre todos los niveles, no solo entre expertos, no sé si ahí van a coincidir el doctor Umaña y Manuel, pero hay mucho saber en el pueblo, que es el que vive la problemática real. Entonces, ahí, por ejemplo, las universidades, como mencionaba, a través de investigaciones rápidas, yo he estado proponiendo que recuperemos las famosas estudios CAP de conocimientos, actitudes y prácticas. ¿Por qué la gente no usa la mascarilla? Aunque se la regalen. Ahí tenemos que entrar a entender qué pasa. No es solo es porque se las da el gobierno, hay algo más que tenemos que llegar. Y eso la academia debería, con estos estudios rápidos de opinión, etcétera, rescatar todo ese saber popular. Entonces es un diálogo también entre expertos, pero también recuperando ese saber popular, que muchas veces es lo único que la población tiene para sobrevivir. Manuel decía que en una situación de emergencia como la de ahora, la sobrevivencia es la primera cosa. ¿Por qué ha sobrevivido la población? No porque estaba listo el esquema gubernamental o porque la academia, no, sobrevivió porque tenía sus propias prácticas de saber popular que le ayudaron en este momento también, ¿verdad? Entonces, creo que serían elementos sustantivos. Y lo otro es que sea una agenda, un plan que integre lo de corto plazo, porque como decía Manuel, de actuar ya, pero sin perder en ningún momento el mediano y el largo plazo, porque estamos hablando de una crisis estructural del sistema de salud. Y eso no se resuelve en un año. Termino con una frase de Ramón Oquelí, uno de los mejores sociólogos y filósofos que Honduras ha tenido, ¿verdad? Una vez yo le pregunté, cuando estábamos organizando la maestría de salud pública, Ramón, ¿cuándo tendremos una nueva cultura política en salud? Y me dijo, Rutilia, por lo menos en 2 generaciones, siempre y cuando tengamos una educación transformadora. Así es que aquí queda tema para los otros conversatorios de educación que también deberían de irse dando, porque sin un real programa de educación para el pueblo, cualquier medida de salud va a ser transitoria y no va a ser sostenible, porque se trata de cambiar la manera de pensar y de ver el mundo. Gracias, doctora. Doctor Umaña. Bien, yo les agradezco mucho. Ha sido muy enriquecedor este panel que hemos tenido. Mire, mi mensaje es corto. Queridos gobernantes, ya no metan sus manos políticamente en la salud. Dejen a los expertos
Manuel ya lo decía, está cansado de tantos planes, igual yo. Soy también de los años 80 en la formación académica de mi carrera. Igual, desde que éramos estudiantes, nosotros tenemos ya más de 30 años de postración, de más 50 años. Si aquí la única realmente ha sido el doctor Aguilar, con esos dos hombres que lograron un sistema que creo que hoy ha hecho medio sobrevivir por la cadena de centros de salud que antes se llamaban Sésamos, Césares, y que todavía existen en nuestro país. ¿Qué mensaje puedo yo dejar? Que dejen a las personas técnicas elaborar y hacer. Que dejen el protagonismo a lo que es la Secretaría de Salud, a lo que es el Instituto Hondureño de Seguridad Social, para realmente estructurar un plan a corto, mediano y largo plazo. Que dejen a la academia de las universidades para estructurar los posgrados, todas las carreras de la salud que vamos a necesitar para que pudiera ser un robusto sistema. Mire, si algo quiero yo sacar de positivo de lo negativo y ver el vaso medio lleno y no medio vacío, es que hoy estos tres fenómenos nos están dando la gran oportunidad a los hondureños de salir adelante. Pero deben integrar a los actores. No puede seguir el Colegio Médico de Honduras divorciado de los compromisos de la salud. No nos han tomado en cuenta para nada durante la pandemia, mucho menos para estas dos tragedias. Fíjese que en la época del MICH, yo fui coordinador de las brigadas de los Bajos de Choloma y el Colegio Médico le solicitó al Instituto Hondureño de Seguridad Social mi presencia para yo hacer esta coordinación, cuando el colegio trabajaba en armonía con la Secretaría de Salud. Y hoy el colegio está haciendo brigadas por sí solo, de las donaciones que hemos recibido. No vamos a llegar a ningún lado, queridos hondureños, divorciados, este por aquí, este por allá, poniendo los recursos. Necesitamos un liderazgo verdadero que nos lleve a este nuevo reto que tenemos. Así que yo quiero ver hoy y quiero dejar una sensación de esperanza para todos los que nos están viendo, que podemos salir juntos, pero necesitamos pensar, otorgar y dejar a las personas que saben hacer las cosas, no ver la salud de Honduras como un botín, como ha sido, como se han financiado campañas de los fondos de la salud, y pedirle a los empresarios también que dejemos este sistema, que realmente nos comprometamos, que vean a sus colaboradores realmente como lo que son, como su recurso más importante, que somos los seres humanos y que nosotros podemos brindar una salud. Ese sería mi mensaje final. ¿Hay una luz en el túnel? Sí hay una luz en el túnel, pero necesitamos que todos los actores nos compenetremos para salvar nuestro país, y queda mucha tela por discutir. Esto de la educación va de la mano con la salud. Creo que les propongo a ustedes que estos dos temas centrales, y sé que así lo van a hacer, van de la mano, y creo yo que debemos, juntos como hondureños, caminar unidos. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas. Hemos terminado el conversatorio. Quedó mucho todavía por seguir. Nos pasamos del tiempo. Valoramos este espacio. Licenciada Jessica. Muchísimas gracias, Blanca Munguía, y a cada uno de nuestros panelistas. Una mirada al sistema de salud, y bueno, son muchos los comentarios a través de nuestras redes sociales, que vamos a tener un espacio al final de preguntas y respuestas para cada uno de los panelistas. Sin embargo, en este momento es importante resumir aquellos elementos más relevantes que han compartido esta mañana nuestros expertos en salud. Para ello, a continuación, en el uso de la palabra, el doctor
Howard Carrasco, él es especialista en salud. Doctor, para estas valoraciones finales, luego de escuchar a este panel de expertos esta mañana. Si habilita su micrófono, le escuchamos. Muchas gracias. He puesto atención a los datos o a la perspectiva de los tres panelistas, especialmente en tres elementos: en el diagnóstico del sistema de salud pública, en el cual lo han mostrado como un sistema de salud pública vulnerable, desatendido, con la necesidad del Estado de ser responsable, el principal responsable de actuar en su mejoría. Eso en cuanto al diagnóstico. También en cuanto a los elementos que debe de incluir el plan, tanto los tres expositores se han enfocado no tanto en los contenidos, sino en la ruta metodológica para poder elaborar este plan integral en salud. Básicamente nos hemos centrado en los aspectos metodológicos del plan, como la coordinación y algunos otros elementos sustantivos, como enfocarnos en la atención primaria en salud, en hacer que el Estado sea un Estado integracionista con todos los tres sectores. El doctor Sierra, doctora Calderón, se han enfatizado en vincular la universidad, la academia, con la Secretaría de Salud y el sector gremial, unidos en sinergia, como un ejemplo de buenas prácticas de coordinación y de servicio entre ambos sectores. También se ha destacado inmensas fortalezas en el sistema de salud, de las cuales también estamos de acuerdo, como es toda la base y la plataforma de atención primaria que existe en el gobierno, el excelente recurso humano del cual se tiene vocación, ética y todos los aspectos positivos que podemos resaltar, y muchos elementos en el fortalecimiento de las capacidades del Estado en cada uno de los hospitales a raíz de nuestra epidemia COVID-19. Es decir, han resaltado cómo ha quedado aún más dañado el Estado, el sistema de salud con esta nueva epidemia COVID-19, las epidemias que hemos tenido anteriormente, además del resto de enfermedades, como las enfermedades no transmisibles, de las cuales ha mencionado escuetamente la doctora Rutilia Calderón, y sumado a esta, toda esta problemática de salud, pues agregando los dos eventos naturales que prácticamente son en suma uno solo, que es estas dos tormentas que han azotado especialmente el norte del país, y que con esto agravaría nuestra situación. Pero, como decía la doctora Rutilia Calderón, pues estamos trabajando tradicionalmente en apagar incendios, en soluciones rápidas, y han apuntado todos, tanto el sector civil como en este caso el promotor ASJ, pues a avanzar en temas más estructurales, y los expertos lo han enfocado a que estas soluciones deben de ser de forma metodológica y empezar desde un inicio con una agenda. Aunque el país, por norma constitucional, ya cuenta con un plan nacional de salud, ya como parte de las responsabilidades del Ejecutivo, es una norma constitucional, existe en el país, es oportuno, prácticamente nos han dicho, que debemos revisar este plan a partir de una agenda, y a partir de este mismo instrumento ir creando las bases en sus contenidos, su metodología y su fuerza doctrinaria y su fuerza legal en todos los niveles, desde la base de atención, los mandos intermedios
los mandos políticos e integrando 3 grandes sectores, y creo que han prácticamente mencionado, de hecho, un cuarto sector. Integrando los 3 sectores ya mencionados, la academia, el sistema operativo que se encargaría la Secretaría de Salud, el sector gremial, que también tiene una fuerza importante en su ética, en su educación y en los consensos, y un cuarto elemento es la sociedad civil, que se está integrando de manera más institucionalizada actualmente. Ese sería el resumen que puedo aportar de este evento. Muchísimas gracias al doctor Howard Carrasco. Él es especialista en salud, quien nos ha hecho un importante resumen de lo más relevante que han compartido nuestros expertos esta mañana. Y quisiera en esta parte final de esta transmisión en vivo compartir algunos de los comentarios que hemos recibido a través de redes sociales. El señor Francisco Quintanilla, gracias a este foro, ahora sabemos más, nos dice. Ángel Altamirano, muchísimas felicidades a los panelistas. La señora Irene Varela nos dice felicidades también por ese excelente panel, y también menciona Irene, gracias, bueno, para tener salud primero debemos tener educación. Estos 2 temas deben caminar tomados de la mano. Muchísimas gracias a la señora Irene Varela, al señor Germán Ochoa, excelente tema y panelistas, y muchos comentarios más. Y veo también que en la sala en Zoom hay también muchas interrogantes por parte de nuestros espectadores, y precisamente con ellos nos vamos a quedar. Sin embargo, vamos a cerrar esta transmisión en vivo a través del Facebook Live, agradeciéndoles a todos nuestros seguidores, tanto de Transformemos Honduras como de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Nos despedimos, no sin antes recordarles que su cita es el próximo martes a partir de las 10 de la mañana, en donde tendremos un nuevo espacio de diálogo, un nuevo conversatorio, y será precisamente con exministros de salud, porque será importante también conocer cuáles son los comentarios, las reflexiones en torno a este tema desde la perspectiva de aquellos que han estado al frente de la Secretaría de Salud. Nos despedimos de Facebook Live, nos quedamos aquí para las personas que están en Zoom, y les agradecemos a todos por su fiel atención. Que tengan un bendecido día. Hasta la próxima.